Excelente. Ya. Em, ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Buenas tardes para todos y bienvenidos al primer tour virtual de Ciudad Perdida de la historia en su segunda edición. ¿Sí? Entonces, mi nombre es Marco Pollone, voy a ser el moderador y el intérprete, el traductor en este tour. Acá conmigo José Francisco Aguilar, un guía de comprobada experiencia. Los micrófonos, pues por el momento están apagados por razones de comunicación. ¿Cómo funciona este servicio? Bueno, la visita virtual a Ciudad Perdida tiene una duración de aproximadamente 40 minutos, más una sección de preguntas y respuestas. En las preguntas y respuestas, lo que vamos a hacer es seleccionar algunas de las preguntas que nos pueden escribir al chat y luego pues las vamos a contestar y quedamos a disposición de toda forma para más preguntas, informaciones o lo que necesiten. So first of all, welcome to the very first virtual tour to the Lost City in history. Here we are in our second edition. We are here in order to show you the Lost City in a virtual way. In behalf of Magic Tour Colombia, welcome. And well, microphones are off for the moment, just in order to have a better communication. I explained you, this service is gonna take about 40 minutes. After this 40 minutes, after the visit, there's going to be a question and answer section. So we're going to select some of the questions you may write in the chat, and we're going to answer them. And then, of course, we are available for more information, questions, and whatever, even after the tour. Okay? Entonces, de nuevo, bienvenidos a nombre de Magic Tour Colombia. Here we are. My name is Marco Pollone. I'm the moderator and the translator for this service. And here with me, a very experienced guide, José Francisco Aguilar. Okay. Bueno, ustedes saben que normalmente una visita a Ciudad Perdida pues requiere de 4 o 5 días, ¿cierto? Son más de 50 kilómetros caminando, se sale de Santa Marta, se llega a la región de Mamey y después se empieza pues la caminata pasando por miradores muy lindos, quedándose en campamentos que son básicos pero son perfectos para descansar después de una larga caminata. Hay ríos, en particular el río Huiritaca, se pasa por comunidades indígenas, sobre todo un pueblo de los Cogis y algunas fincas de los Wiwas. Y se llega finalmente a lo que es el sitio arqueológico de Ciudad Perdida. Nosotros vamos a empezar nuestro recorrido directamente en el sitio, pero consideren que pues por lo general no es tan sencillo, no es tan fácil como se lo vamos a presentar. Es una experiencia de tipo distinto y acá estamos para presentárselo de forma virtual. ¿Sí? So, first of all, it's better to take into account that usually it's not as easy as we will present you to get to the Lost City. It's necessary, in fact, to walk for more than 50 kilometers through a trek of 4 or 5 days. And trek starts from Santa Marta. Well, there is a car trip till the region called the Mamey. And from Mamey, the walk actually starts, passing through viewpoints, spending the nights in basic yet pretty comfortable after a long walk campsites, spending times in the rivers like Huiritaca River, passing through native communities too, in particular Kogi and Wiwa communities, and then getting finally to the archaeological site. But usually it's not as easy as we will present it to get to the Lost City, but this is how our virtual tour is going to work. Okay, so that's exactly where we're going to start. We're going to start from the end, from the actual Lost City. Entonces, no siendo más, ya voy a dejar la palabra a José Francisco Aguilar para empezar nuestro tour.
Ok, muy bien. Buenas tardes para todos, chicos. Mi nombre es José Aguilar. Soy guía de la Ciudad Perdida con una gran trayectoria en el sendero hacia la Ciudad Perdida, con más de 29 años de experiencia. Hoy vamos a mostrarles y hablar sobre unas culturas que para nosotros es un gran legado que dejaron las culturas taironas y hablaremos específicamente sobre la Ciudad Perdida. Primero que todo, déjenme ubicarlos. ¿Dónde nos encontramos en el mapa del territorio colombiano? Estamos un poco en la parte norte del territorio colombiano, más exactamente en el departamento del Magdalena, Santa Marta, la capital, y vamos a dirigirnos hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, las partes bajas, como lo es el sendero hacia la Ciudad Perdida. So first of all, in behalf of Jose Francisco Aguilar, welcome everyone. Jose Francisco has a very long experience in leading the Lost City Trek. During more than 29 years, he's been leading groups up to the city. So today we had the opportunity to discover an ancient population, an ancient community that left a big heritage to us, and it's very important for the history of the Caribbean region. So we're going to start locating ourselves in the north of Colombia, in the Caribbean region, in particular in Magdalena department, one of the 33 departments of Colombia, of which Santa Marta is the capital city. And we're going to start talking about the lower part of the mountains and the lower part of Sierra Nevada de Santa Marta mountain range, where Taironas used to live. Bueno, sabemos muy bien que la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra sierra, la comprenden los 3 departamentos que la abarcan, que son el departamento de La Guajira, Cesar y Magdalena. Pero en este caso, nosotros el sendero hacia la Ciudad Perdida, más que todo, lo estamos utilizando en el territorio del departamento del Magdalena. Por lo tanto, hablamos un poco de la cultura tairona y empezando por el origen de esta. Realmente el origen de la cultura aún todavía no tenemos con exactitud su procedencia, no sabemos realmente de dónde provienen estas culturas. Solo tenemos indicios o información de que esta cultura a partir del año 400 después de Cristo llegan a las costas del Parque Nacional Tayrona y la Bahía de Santa Marta. So first of all, we should locate in Colombia Sierra Nevada de Santa Marta mountain range. From the political point of view, the mountain range is divided into 3 departments, 3 regions, which is Guajira, Magdalena, and in the south, Cesar. And we're going to talk about a very important pre-Hispanic culture, which is a Tairona culture. We should state, first of all, that it is very difficult to say where this culture came from, since its origin is pretty much unclear. We just know that at some point, this culture arrived in the lower part of the mountains and by the region in which nowadays Tayrona Park is located. And they started to live in this region. They started going up to the mountains, and in order to build their villages. We can locate this moment in time around the years 400 after Christ. Bueno, estudios arqueológicos nos muestran de que en Costa Rica se han encontrado vestigios, por lo tanto, todavía no podemos hablar con exactitud, con propiedad, de que la cultura provenía de este territorio. También tenemos otra información que es muy probable que esta cultura proviene del continente de Asia, que iniciaron su largo recorrido por el estrecho de Bering y luego finalmente llegando a las costas del Parque Tayrona, como anteriormente lo dijimos, y allí empieza la cultura, el desarrollo como tal de ella, dividiéndose en 2 periodos. Primero, el periodo Nahuange, en el cual la cultura desarrolla algunas habilidades, destrezas, sobre todo en el manejo de la alfarería y la orfebrería.
So it's very difficult to state where Terronas came from. There have been archaeological studies in pre-Hispanic cultures, for example, in Costa Rica, by which it's possible to find some similarities with Terrona culture. There are other theories that state that Terronas actually came from the Asian continent, passing through the Channel of Bering. It's very difficult to state. What we can say is that Terronas arrived at some point in the lower part of the mountains, and their history can be divided into two different periods. The earlier period is called the Nahuange period. It's a moment in which it's possible to see through their productions and handicrafts that they started to get or to develop different kinds of skills. It's possible to see that especially in the way they started to work with clay and in pottery in general. Muy brevemente vamos a explicarle cómo es el tema de la alfarería. Los Taironas desarrollaron ciertas habilidades y también utilizaron diferentes tipos de cerámicas para la elaboración y utensilios de cocinas, por ejemplo, y algunas otras funciones en específica. Por ejemplo, los Taironas utilizaron la cerámica de color amarilla, sobre todo para los utensilios básicos de la cocina, como platos, cucharas, recipientes para el agua. La cerámica de color rojo fue utilizada más que todo, en especial para las honras fúnebres, llámese hacer, digamos, urnas para los entierros. Y la cerámica de color negro fue utilizada para, sobre todo en especial, en los momentos de ceremonias. ¿Ya? So, talking about pottery, it's possible to distinguish different kinds of pottery with a different use. So studying Tairona pottery is possible, for example, to distinguish between three different big groups with three different functions. It's possible to find, for example, pottery in a yellow clay that was used for cooking tools. So it was used in different ways for cooking and for everyday life use. Whereas it's possible to find a red kind of pottery, which is more common for burials and coffins. And then there is a third kind of pottery, which is the black one. And this black clay was used especially for rituals and religious ceremonies in general. También los Taironas en el primer periodo nahuange utilizaron unas técnicas para el manejo de la orfebrería mucho más rudimentaria, utilizando unos sistemas que se conocen hoy en día como el martillado y repujado, no sin antes también hacer lo que se llamaba la aleación de los diferentes metales, el cobre y el oro, ya que la cultura utilizó un gran porcentaje de cobre y un pequeño porcentaje de oro. Esta gran aleación entre los dos metales se conoce con el nombre de tumbaga. Y para elaborar los objetos que llevaban sobre sus cuerpos como adornos, parte de la decoración para los atuendos ceremoniales, se utilizó una técnica con el nombre de martillado y repujado. So, talking about how they worked with gold and gold mancraftsmanship, it's possible to see that in a first period, actually, with a big difference with what you see here on the right, techniques were not so refined. In the Guange period, so in the earlier period, Taironas used to use especially hammering so that it was possible to make a sheet of gold and then to hammer it in order to obtain simple shapes. It's better to underline the fact that gold was not pure. They were using an alloy of gold and copper, usually more copper than gold, that is called tumbaga. With this alloy, it was possible to make a lot of different objects and decorations that were used especially during rituals, ceremonies, and so on. Here on the right, we can see some of the examples, but
it's better to know that this is of a later period. Bueno, entonces, una vez que ya la cultura tairona aproximadamente tardaron unos 500 años en elegir o llegar hasta el punto donde hoy se encuentra lo que es el sitio arqueológico más importante para nosotros y para las culturas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, se dice que aproximadamente la cultura tardó entre 500 años para llegar a este lugar, a las montañas del filo del Cerro Corea, y toman la decisión de construir allí la ciudad perdida como uno de los centros políticos, ceremoniales y espirituales de la cultura más importante para la época. So, during their settling in the coast, it took about 500 years to Tairona people in order to start to colonize the mountains and to get to one of the most important archaeological sites we have nowadays, and probably the most important religious and political site they used to have back in the days. And they decided to locate this very important spiritual and political center on the ridge of the so-called Korea mountain. And this is where they developed this great culture, one of the most important cultures in the region at their age. Entonces, estamos hablando aproximadamente del año 700, ¿sí? Con la llegada de los taironas, 750 aproximadamente. Se dice que la ciudad perdida se empezó a construir a mediados de estas fechas. Pruebas con el carbono 14 nos muestran estas fechas, por lo tanto, la cultura llega allí y empieza la construcción de la ciudad, teniendo aproximadamente un tiempo para construirla de unos 150 años, ¿sí? En la ciudad se dice también que aproximadamente fueron mucho más de 5,000 el número de personas que participaron en los trabajos de la construcción de la ciudad como tal. So, we're now finally starting our visit in the site, and the construction of the site is supposed to have begun around the years 700 or 750 after Christ, and it took in its first phase roughly 150 years, and its construction lasted till the moment in which it was abandoned. Number of people that were involved in its construction is supposed to have been a long time of about 5,000 people. So a lot of people were necessary in order to be building this very important spiritual and political center. Entonces, como pueden apreciar, para llegar a la ciudad perdida se debe tomar un camino elaborado en piedras, unas escaleras que nos llevan hasta las primeras terrazas. La ciudad perdida tiene una extensión aproximadamente de unos 2 kilómetros cuadrados, como podemos apreciar en el mapa, ¿sí? Está conformada por cientos de caminos, escaleras, que llevan de un lugar a otro, y también contamos con 214 terrazas registradas, pues están en un conteo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, y que este lugar está bajo la administración de esta entidad. Entonces, hablemos un poco también de cómo fue construida la ciudad y el tipo de piedra que se utilizó para construirla. Okay, as you can appreciate, we're now entering in the archaeological site, passing through a stone trail. Stone trails are present all over the site and are connecting different structures, terraces, among them. And it's possible to find hundreds of these trails inside of the site. The site itself has a surface of approximately 2 square kilometers and a total of 214 terraces that have been restored and
have been numbered by the Colombian Institute of Anthropology and History, the ICANN. ICANN is the entity which is in charge of the maintenance of the archaeological site in this moment. So during this visit, we're going to talk about its main sectors and the functions of each one of them, and also the kind of stones that were used in order to build them. Entonces, en el primer sector en el cual pueden apreciar ustedes es el sector La Gallera, también conocido así con ese nombre, ¿sí? El sector La Gallera, ya que la ciudad no solamente cuenta con este lugar, también cuenta con otros 3 lugares más que más adelante iremos conociendo poco a poco. Pero hablemos un poco de La Gallera. La Gallera, como les dije anteriormente, pues es el primer lugar que podemos apreciar. Recibe el nombre allí de La Gallera por un círculo que se encuentra ahí que pueden apreciar. No es que los Taironas tenían juego de gallos ni nada por el estilo, sino que en la ciudad perdida se le fueron dando estos nombres a los diferentes sectores dependiendo de lo que allí aconteciera. Entonces, como más adelante les contaremos sobre otros lugares. También pueden apreciar el tipo de piedra. La ciudad perdida fue construida con un tipo de piedra bastante especial, ya que la piedra que tenemos aquí es una piedra metamórfica. Por lo tanto, esta piedra, su particular forma es que contiene un gran porcentaje de un mineral que se llama mica y que permite que la piedra sea porosa. Por lo tanto, para los taironas, trabajar la piedra sería mucho más fácil el trabajo en cuanto al cortar la piedra y darle manejo a la misma, ya que ellos tampoco contaban con herramientas de hierro como contamos nosotros en la actualidad, sino que la cultura utilizó todo el material que les proporcionaba el entorno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la madera, del agua, de la piedra misma, herramientas de piedras que fueron elaboradas con otro tipo de piedra mucho más resistente como la nefrita. Okay, so here we are in the first sector that is called La Gallera. Gallera means ring for rooster fights. There were no rooster fights in Tairona age. This is the ancient sector to be built around the years 700 after Christ. But during its rediscovery and restoration, of which we're going to talk, sometimes some names that have nothing to do with the function of the sector were given. In this case, for example, Gallera was given by the name of this circle you can see over here, which was made just looking like a ring for rooster fights with spare stones. Talking about the stones in this first of the 4 sectors, we're going to see a good example of the kind of stones that were used by Tairona people in order to build their stone trails, terraces, and containing walls. This is a stone that has micropores inside. So these cavities, microcavities, that are very typical in a mineral that is called mica, make it pretty easy or a bit easier to be worked and to be cut. It was necessary to use a stone like this because we should take into account that Taironas didn't have, for example, iron tools. So they were using only the elements and the tools that their environment could provide, nothing more and nothing less. Bueno, para los Taironas, una vez que llegan a este lugar para construir a la ciudad, para ellos no fue ningún impedimento las condiciones topográficas de la montaña para construir la ciudad. Los Taironas tuvieron una arquitectura, una ingeniería bastante avanzada, muy grande, ya que las condiciones topográficas, como lo dije, no eran las mejores, ¿sí? Para construir un lugar tan majestuoso y de esta proporción para ellos. Los Taironas, para poder construir la ciudad, tuvieron que empezar desde la parte baja
construyendo grandes muros de contención, ¿sí? Algunos que superaban desde su inicio hasta la superficie con más de 16 metros de longitud. Por lo tanto, eso les permitía a la cultura poder soportar la construcción que se iba haciendo de manera escalada. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar, ya que en la época era muy probable de que las condiciones climáticas eran mucho más grandes. Por ejemplo, hablemos del invierno, es muy probable que eran más prolongados los tiempos de lluvia. Por lo tanto, para la cultura, la ciudad también se convirtió como una ciudad filtro al construirse con el tipo de piedra, como les hablé anteriormente, que era una piedra bastante porosa, por lo tanto absorbía abundante agua y así les permitía evacuar gran parte del agua que recibía la ciudad en la época de lluvia. ¿Ya? Hablemos ahorita un poco sobre algunas funciones importantes que cumplen algunas piedras y los enlosados en la ciudad. So it's good to know that even if you notice that the site was built on a cliff, so in a very difficult condition, where the topology or the geomorphology of the site was not an issue for Tyronas, which were great engineers and architects. Due to its peculiar position on the ridge of a mountain, it was necessary to build big containing walls, of which we can see an example over here. Sometimes these walls were so big that were as high as 16 meters in order to be able to make a plane out of the ridge and allow construction in plain and allowing them to build terraces and stone trails almost in plain. And we should consider also that back in the days, the climate was not the same as it is nowadays. Apparently, about 1,300 years ago, rainy seasons were a bit different, so it was raining much more. So that's why the city was called also the filter site, because due to its containing walls, channels, the kind of stone that was used so that may retain water was basically filter water down to the cliff of the mountain too. And in a moment we're going to talk also about the peculiarity of Tyrone architecture and how the city was constructed and which are the functions of its different architectural elements. Bueno, las piedras que pueden observar en la parte superior de los muros de contención no son piedras que cumplen, digamos, como una función de decoración o acabado del muro. No, realmente estas piedras cumplen una función muy importante que se conocen como sistemas de goteras o goteros, ¿sí? Como pueden ver en la imagen del lado derecho, ¿sí? La construcción de las casas eran elaboradas totalmente de madera, sujetadas, las estructuras de los techos sujetados con lianas, las paredes también algunas sujetadas con lianas, en fin, todo era completamente natural. Como pueden ver, el borde del techo, ¿sí? De las casas iban en dirección al piso o al acabado de los goteros, de la piedra que ustedes pueden observar en la parte de arriba. Eso cumplían una función importante y era la de que permitía que esta piedra desplazara gran parte del agua fuera del muro de contención, evitando que gran parte del agua cayera sobre el muro para así evitar, digamos, que el agua sacara parte de la tierra que estaba entre piedra y piedra y evitar un deterioro o un deslizamiento del muro de contención. Entonces, eso básicamente, las piedras de goteros cumplían esta labor, esta función importante. So, talking about Tyrone architecture, here on the right we see an example of what was probably a Tyrone house.
there is a stone just on the top of the terrace that has a very important function. This is not for decoration at all. The last stone, the bigger one, this one, is called gotera or drop stone. Its functional use, it's very clear from what we can see from the reconstruction on the right. So you see that all the elements are natural elements, and everything was built just with palm leaves, for example, for the roof, that sometimes was tied with vines, and wood, and so on. And you see that the external part of the roof was coinciding with the edge of the terrace, so that during rain, when it was raining, most of rain was just dropping down from the roof to the drop stone, and from the drop stone down to a stone trail or another terrace. This was possible. This made possible to avoid erosion on the surface on the terrace, so that since no kind of concrete was used, rainwater was not taking away a soil between one stone and the other, and in this way little landslides and erosion on the structure was avoided. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido, pasando al segundo sector, uno de los sectores más importantes también en la ciudad, como lo es el eje central, dejando atrás lo que acabamos de ver, el sector de la Gallega. Bueno, en las imágenes podemos apreciar una piedra que hoy en día se conoce como la piedra del mapa. Realmente, de esta piedra es muy poco lo que podríamos hablar de ella, ya que aún ni los arqueólogos y antropólogos han podido descifrar el contenido que guarda esta piedra. Solamente podríamos afirmarle que la piedra en sí, una vez que llegaron las primeras personas a la ciudad, llámese huaqueros, la piedra no se encontraba en este lugar, ¿sí? Se encontraba en la parte superior de la terraza, que podemos apreciar allí también, y que, pues, para los huaqueros, esto le llamó mucho la atención, por lo tanto, derribaron la piedra de la terraza y empezaron a cavar en el centro de ella, esperando encontrar alguna riqueza, alguna huaca, ¿sí? Pero desafortunadamente no se encontró nada. También tenemos otra información brindada por los mamos, los actualmente líderes espirituales de las culturas indígenas, como los cogis, que nos hablan un poco de esta piedra, que dicen que las líneas verticales que van desde arriba hacia abajo son los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, empezando desde la parte norte de La Guajira, desde el río Ranchería, y que culminan o finalizan en el río Sevilla. Pues esto es algo que debemos respetar, no sabemos si sea cierto o no. También las líneas horizontales que en la piedra se pueden ver, es que según son los cientos de caminos que hay en la sierra, si puedes acercarlo ahí en la piedra donde está el triangulito, donde está el asterisco. Ahí en la piedra, como pueden apreciar, allí también, también cuenta con 3 puntos como unos asteriscos o un sol, ¿sí? Ellos lo llaman como los 3 puntos sagrados, los 3 puntos más importantes que todavía realmente pues no nos saben ellos explicar con exactitud lo que representan para ellos, pero dicen de que son los 3 puntos más importantes para la cultura tairona, y en la parte inferior de la piedra pues hay una línea horizontal que para ellos dicen ser la costa. Es muy poco realmente lo que podemos hablar de esta piedra, porque lamentablemente la cultura tairona no contaba con escritura. Hasta el momento pues no se le ha podido hallar ningún indicio de que tuviesen escritura. Entonces continuamos ahorita con nuestro recorrido hacia la parte alta del eje central.
So we're now moving a little bit up, and we're going to get very soon to the main terraces and the central sector of the lost city. But we're spending one moment talking about a very peculiar spot in the site. We're here at the stone that is commonly known as the map stone. Let's talk about its original position, first of all. Well, at first, the stone was not placed as it is over here, but it was placed in an horizontal position just on the top of this terrace. You see? Just over here. So, when in the 70s, groups of treasure hunters or looters, huaqueros, as they are called, starting their expeditions up in Sierra Nevada to look for gold belonging to Tairona culture, but they found the city abandoned and the stone placed over here. So they thought it may possible hide an important tomb and gold or pottery. So they moved the stone down, but they didn't find anything actually. So the stone was moved and just left in the position in which, in which we see it nowadays. Apart from its position, we should consider that the stone has an important meaning for what the natives think. So natives that live in Sierra Nevada have their own interpretation of the stone. And we respect it, of course. We cannot state much about it because there is no sign that Taironas knew how to write, so it's very difficult to give an interpretation. But native communities think that all the lines you see in different stones around Sierra Nevada and also in this one mean actually everything. So you can see that there are, for example, lines that come from the top of the stone and go down, and also here and here. They say that these lines represent the main rivers of the region, starting from Rancheria River in La Guajira and ending with the Rio Sevilla in Magdalena Department. And they also say that there are other lines that may represent, for example, stone trails that connect different sites. And then there are spots like little suns, like this one. There is one over here, and there are other two here on the stone. And I cannot explain it in another way than saying that these are the locations of very important spiritual points around Sierra Nevada. So this stone is still a very big mystery. They also say that on the bottom, for example, there is a line that represents the Caribbean coast, and the top are the highest mountains in the mountain range. We don't know exactly what to say, but it's always good to show it to you and to also tell you what the native actually say. So now we're going to continue to the main sectors. Bueno, en esta parte podemos también apreciar lo que nosotros conocemos o llamamos como escaleras principal. Se dice que se habla también de estas escaleras que aquí, por ejemplo, cuando antes de la llegada de los primeros descubridores, mientras que tenemos las imágenes, podemos apreciar en la imagen del lado derecho en sus pantallas de cómo se encontraba la ciudad perdida después del abandono, después del abandono de la cultura. Podemos ver de que la vegetación, obviamente, pues al no haber habitantes dentro del lugar, se fue apoderando del sitio, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegan las primeras personas al lugar, que fueron los huaqueros, campesinos, que en la década de los años 70 se dedicaron a esa actividad, que en su tiempo fue una actividad legal, que tuvieron hasta personería jurídica, quiere decir que tuvieron licencia para robar, por llamarlo de esta manera, pero que obviamente pues cuando llegan al lugar la encontraron de esta manera, totalmente cubierta, pero para ellos pues no fue fácil tampoco, ya que los tiempos en la época
el tiempo climático, las condiciones del clima eran bastante duras, severas. Por decirlo, habían muchísimos animales como el jaguar, puma gris, mosquitos, serpientes peligrosas. O sea, no fue muy fácil tampoco para estas personas empezar digamos, a descubrir la ciudad y a robar, a saquearla, pero obviamente pues lo hicieron. Los huaqueros también lo llamaron el infierno verde. Como les dije anteriormente, las condiciones climáticas no eran las mejores, por lo tanto, el lugar arqueológico recibió en su época y fue llamado por durante mucho tiempo así, infierno verde. So while we get up on the main stairs to reach the most important sector of the site, the central area, we're going to tell you something about how the lost city was when it was rediscovered. Well, in the 70s, groups of looters or treasure hunters, the so-called huaqueros, arrived in the site and found it partially still covered by the forest, just like in the picture you can see on the right. So they had an association and they were actually entitled, they had license to rob, let's say, since back at that time, it was just a common profession to be looking for treasures. So they were arriving up in these mountains and they were finding very difficult conditions. Due to the climate, for example, to the heavy rain, the lack of infrastructures and trails, the presence of wildlife, like the gray puma, the jaguar. It was full of snakes, very poisonous snakes everywhere. They started to call this place the Green Hell. So this is how this place was known for a long time, the Green Hell, due to the very uncomfortable conditions that these treasure hunters were finding to get up to here. In a moment, we're going to show you finally the main sectors, but it's always good to underline that the conditions in which the lost city was rediscovered were not easy at all. Bueno, aquí vemos también en las imágenes a uno de los grandes personajes de la historia que tiene que ver con el lugar, y es el señor Francisco Rey, más conocido para muchos en el gremio turístico como el Abuelo, un hombre de una trayectoria bastante grande, un gran hombre, que, bueno, para mí fue de gran importancia, que gracias a él conocí lo que hoy en día yo soy, ¿sí? Tuve la oportunidad de hacer mi primera visita a la Ciudad Perdida junto con él, y sí, no fue fácil, como lo había dicho anteriormente, cuando llegaron los primeros huaqueros a la ciudad, en el año 73, Julio César Sepúlveda y Florentino Sepúlveda, una familia, e iniciando sus trabajos de huaquería, ¿sí? De profanar las tumbas del lugar arqueológico, y que en muy poco tiempo, a finales del año 75, llegan otros huaqueros, un sinnúmero de huaqueros empiezan a llegar al lugar. Por lo tanto, esto va ocasionando como una guerra entre ellos, ¿sí? Lo que ocasiona, digamos, como la violencia de la huaquería en la década de los 70, y que gracias al señor Francisco Rey, a quien vemos en esta imagen, fue quien toma la decisión de dar hacer la respectiva denuncia al Estado, y para que haga intervención el Instituto Colombiano de Antropología a finales del año 75, y el 26 de marzo del año 76 el sitio arqueológico es registrado como Buritaca 200, ¿sí? El 26 de marzo del año 76 se registra como Buritaca 200 en el libro del conteo que tiene el Instituto Colombiano de Antropología como el número 200 en sitios arqueológicos encontrados en Colombia. So the man we can see here on the right was called Francisco Rey, nicknamed El Abuelo, the grandfather.
Francisco Rey used to be one of these looters, one of these treasure hunters, but was also the man who actually invented the profession of guide to the lost city because he was the first one to guide their unofficial expedition. And at the very same time, as Jose Aguilar says, he could teach to a new generation of guides what being a guide means. So taught the profession to many of them, including Jose Francisco, who was there for his very first time in his life with Francisco Rey. In order to understand the rediscovery of the place, we should say that this phenomenon of looting or treasure hunting was very big, was huge in Santa Marta in the 70s, at the beginning of the 70s. One of the first families that arrived in this region looking for gold and pottery was the Sepulveda family, in particular Julio Cesar and Florentino Sepulveda, who are generally thought to be the ones that arrived there at first. And then many other looters started to follow them, got to the site, and robbed its gold and its treasures. Francisco Rey also arrived over there, but there was a big problem with violence. So groups of looters, groups of huaqueros started to fight each other, and this generated a war. That's why in 1975, Francisco Rey decided to tell the police and the authorities about the existence of this site. And it was thanks to him that finally, in 1976, a first official expedition of the government arrived up there with Francisco Rey. So on the 26th of March 1976, the archaeological site was registered by the Colombian Institute of Anthropology as Buritaca 200, being the site, the archaeological site number 200 that was encountered in the valley of Buritaca River. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante viendo las imágenes, siguiendo las imágenes, perdón, ¿sí? Para llegar como al punto más alto de la ciudad, al punto más importante que conocemos hoy en día, como es el eje central o helipuerto. ¿Sí? Aquí podemos apreciar, además de tener una vista panorámica muy hermosa, podemos ver más, digamos, con más claridad toda esa ingeniería maravillosa que tenían o que tuvieron los Taironas, una arquitectura realmente sorprendente, ¿sí? En esta parte de aquí vemos los dos círculos más grandes con los que cuenta la ciudad. Esto nos muestra, digamos, como la jerarquía del lugar por la cual era habitado por la cultura, ¿sí? Podemos decir con certeza de que se trataban de los templos principales, hoy en día se conoce con el nombre de Kansa Marías, ya que las culturas siguen la tradición de los Taironas. Cada familia, cada cultura tiene sus Kansa Marías o templos, en la cual siempre hay una para el hombre y una para la mujer, donde efectúan allí sus ceremonias y danzas típicas y tradicionales de la cultura. So we're here in the main terraces, the most important and also most famous part of the archaeological site, in which we can see, apart from a beautiful landscape, also how refined the architecture and engineering of Tairona culture was. See, you can see here the base, for example. Well, in the main sector, we're seeing two very big circles that can tell us something about the hierarchical level of people that were living in the upper part. Well, these big circles are supposed are known to be the basis for the two main meeting houses or ceremonial houses that are called Kansa Maria nowadays by the native tribes of Sierra Nevada. So here there were probably
two meeting houses, one for women over here and the other one for men, in which people will meet in order to perform their offerings and so on. This is something that still happens and that is still possible to be seen in native towns around Sierra Nevada. You will always see these two meeting houses. And as we were saying, the fact that the architecture is so refined may tell us that the social level of people living in these sectors was way higher than people living down in other parts of the city. Bueno, hablemos un poquito, porque hemos dejado atrás cuando tuvimos un poquito de problema con las imágenes. Volvamos un poquito atrás sobre el tema del abandono. ¿Qué pasó con el abandono? ¿Por qué ocurre el abandono de la ciudad perdida? ¿Sí? El abandono de este lugar se debió a que con la llegada de los conquistadores a las costas, todos sabemos que hubo, digamos, un conflicto bastante grande al llegar los conquistadores y al encontrarse con estas culturas indígenas. No fue fácil. Al principio, digamos que tuvieron unas buenas relaciones de comercio, de intercambios con las culturas europeas, pero al pasar el tiempo vinieron, digamos, las disputas, los enfrentamientos con estas culturas. Eso ocasiona un gran conflicto entre ambas culturas, provocando así también, digamos, el desplazamiento de las culturas indígenas que habitaban en la parte alta de las montañas y que obviamente pues bajaban a la costa para defender a su cultura como tal y su territorio. Finalmente, pues los españoles toman control sobre las culturas indígenas. Eso también ocasiona, digamos, debilitando o ocasionan debilitar a la cultura, lo cual acaba por completo una red de comercio, de intercambios con los que habitaban en las montañas, provocando también así, digamos, el desplazamiento de las montañas hacia la costa, porque obviamente el comercio que existía en la época de los Tairona era bastante grande. Estamos hablando de intercambios de productos como pescado, la sal, conchas de caracol, que eran muy importantes para la cultura, y viceversa, como lo que se cultivaba en la parte alta de la montaña, y así sucesivamente. Bueno, mientras tanto. Ya. Entonces, también podemos hablar, digamos, como del tipo de enfermedades que contrajeron las culturas indígenas, una vez que fueron controladas o estuvieron bajo el control o dominio de las culturas españolas. Sabemos muy bien que los españoles traen a los africanos a las costas de Santa Marta y también someten a estas culturas a tener la mezcla entre ellos, obligándolos o sometiéndolos a tener esta mezcla. Por ejemplo, el hombre español con la mujer indígena, su hijo era mestizo, el hombre indígena con la mujer africana, su hijo era ensambo, o viceversa, y el hombre español con la mujer africana, su hijo sería mulato. Eso trae como consecuencia un gran sinnúmero de enfermedades, lo cual va provocando también, digamos que el deceso en gran parte de la población indígena. O sea, va disminuyendo la población por causa de todas estas enfermedades. So, talking about how the site was abandoned and what happened to the site after the Taironas were building it, well, we should underline the fact that the contact with the Spaniards was the main reason of it. First of all, because, well, when Spaniards arrived to the Caribbean coast, at first they were having good commercial relationships with the population. So they had interchanges and they were exchanging their goods and everything was working fine. But then there started to be wars and conflicts.
These wars and conflicts generated a lot of people that just died by the war, and people that were living, natives that were living in the upper part of the mountains, sometimes were going down in order to protect their culture and their people. And sometimes the Spaniards were forcing mixes among populations. So they were mixing, for example, with the natives that were already living in the region, or they were taking African slaves to the Caribbean region, so that there were mixes between the natives and the slaves. Sometimes they were mixing between the Spaniards and the African slaves, and all the intermediate mixing. So this generated a loss in what in the culture that Tairona said, and a lot of problems with illnesses too. So Spaniards, while arriving to the coast, were bringing the illnesses of old Europe to here, and a lot of people were starting to die. The other factor is that also the diet of Tairona people was changing, because they were not able to get their products from the coast, especially salt and fish and seashells that are very important for the native tribes even nowadays. So while these commercial relationships that before were flourishing were interrupted, and they stopped to receive products from the sea, and just had to grow everything they needed up in the mountains in order to avoid problems with the Spaniards, illnesses, and wars. So this is the context in which the archaeological site was left to itself. And so when left, it was just covered by the forest, as we can see on the right, and as it happens in many of the sectors and in all the mountains, even nowadays. Tenemos imagen de la antes y después de esa. No. No. Ok. Bueno, como le estábamos contando también, cuando se hizo el descubrimiento de la ciudad, ya digamos, porque estamos hablando de descubrimiento, quiere decir que primero lo encontraron los huaqueros, la familia Sepúlveda, y ya el descubrimiento vino después, cuando fue la intervención del Estado por parte del Instituto Colombiano de Antropología, ICANN. El trabajo de restauración del sitio como tal fue realmente bastante difícil, ya que la ciudad, al encontrarse completamente cubierta por la vegetación, era bastante complicado, digamos, hacer la restauración del lugar, ya que no contaban, digamos, con el espacio suficiente donde colocar toda esa basura vegetal. Por lo tanto, los trabajos de restauración tardaron aproximadamente alrededor de unos 3 años, ¿sí? También fue un poco complicado para los arqueólogos y antropólogos volver a encajar todas las piedras en su orden original. No fue fácil porque pues, no conocían mucho de la arquitectura tairona. Por lo tanto, esto les obligó a buscar lugares donde se mantuvieran original, todavía donde no hubiesen sido destruidos por la vegetación, por los grandes árboles, por decirlo así, y tener que quitarlo todo como un rompecabezas para luego entender un poco la arquitectura tairona. No obstante, pues después de 3 años y medio aproximadamente, se logra en su totalidad la restauración del sitio arqueológico, pero las investigaciones tardan hasta 1982. Finalmente, el turismo inicia, por decirlo así, 2 años más tarde. So, while we have a look at the site, we should talk about its restoration. We were talking about the looters that arrived in the region and that were destroying what they were finding in order to look for gold and other treasures, just like the Sepúlveda family. But to talk about its actually rediscovery, we should give credit to the government. So the actual rediscovery happened when Francisco Rey arrived there in 1976. After he arrived with a commission by the government, then it was possible to start the actual works of restoration, which lasted about 3.5 years.
in these 3 years and a half, work was very, very hard. It was very hard for many reasons. The first one is that they didn't know where to place all the natural rubbish that they were finding in the site, and that was covering the archaeological site for more than 400 years. So they had a second problem, which was understanding Tehran architecture. They were finding a lot of spare stones, and they didn't know much about Tehran architecture, since this is the first site as big as this one that was found here in the mountains belonging to Tehran culture. So sometimes they had to use logic, and it's not sure if they could place every stone in its original position, but they do, with a big effort, they made a trial, so that later on, there were still studies in 1982, and 2 years later, the tracks finally started. And this is how tourism was born in the Lost City. Bueno, vamos a dejar ahora atrás lo que es el eje central de este lugar y pasemos al siguiente lugar, que es el sector Piedra, conocido así, ya que allí, pues, según información que tenemos, es que en este lugar también se llamó como, es conocido como la cantera, por lo que aquí fue donde se extrajo la mayor parte de la piedra donde se construyó para construir la ciudad. Perdón. Aquí podemos apreciar actualmente, pues, dos tipos de viviendas. Actualmente es habitada por la familia del Mamo, o líder espiritual de la cultura indígena Kogi, ¿sí? Como podemos ver, este era el tipo de casa que utilizaban los taironas en la época. El interior de las casas no estaba dividido, quiere decir que no había ninguna división interna dentro de la casa, sino que la misma ocupaba o cumplía todas las funciones, ya sea cocina, zona de descanso y dormitorio. ¿Qué ocurría aquí dentro de las casas? Dentro de las casas, en el centro de ellas siempre permanecía el fuego para darles un poco de calor al interior de la vivienda, pero también era muy importante el fuego en la época, ya que, como pueden apreciar, sus techos eran elaborados de palma. Anteriormente, relatos de algunos escritos, perdón, de algunos escritos por los españoles cuentan de que los techos de las casas eran elaborados de un tipo de paja especial que eran traídos desde los nevados, de la parte alta de la Sierra Nevada. Entonces, por lo tanto, era importante tener el fuego en el centro de las casas, al interior de ellas, para poder darle, digamos, una durabilidad a ese tipo de techo, ¿ya? Para que pudiera mantenerla seca. Y también el humo que producía la madera era de vital importancia, que podía proteger, digamos, toda la estructura, la madera con la que se elaboraban estos techos. Entonces, era muy importante el fuego también por las noches para proporcionar un poco de calor a la hora de dormir. So we're here in the third sector called piedras or stones, because it's from this sector that most of the stones were cut in order to be able to build the terraces, stone trails, and containing walls we see in the archaeological site. Apart from being a kind of a stone cave, as it is called, nowadays in this part of the site we can see two traditional houses that are inhabited by the family of Rumaldo Lozano Gil, one of the Mamos, one of the leaders of the Kogi community. In this drawing on the right, we can see an example of traditional house, and we can see that inside every house is just one big space. So it's a kitchen, it's a living room, and it's a bedroom at the very same time. There are no divisions. And as we can know from the chronicles of the Spaniards, the kind of straw that was used for the roofs in the past was not the same as nowadays.
So it means that it was a straw that was taken from farther up in the mountains, close to the snow peaks. The fact that there is always a fireplace inside is very important for several different reasons. The first one is, of course, for cooking. Another one is to keep all the house warm, of course. Another one that is fundamental, it's that in this way, with a fireplace, it's possible to keep the roof always dry, which is the most important thing during the rainy season. And you can see, for example, here that there is smoke coming out of the roof. So the smoke has also another function, which is the one of taking the mosquitoes away. This is so the traditional house. Una nota muy importante que podemos resaltar acá también en esta charla es que, por ejemplo, la casa que tenemos en la imagen es obviamente construida de una manera especial, ¿sí? Sus paredes son elaboradas de una palma, de un tipo de caña, perdón, que se conoce con el nombre de caña boba o caña brava en algunas regiones de la sierra. El tejido, la forma del tejido de sus paredes van de acuerdo a la sexualidad de la persona que van a habitarla, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el tejido que va en forma horizontal, ¿sí? Eso nos muestra de que esta casa es habitada por la mujer y los niños. En el caso opuesto es que la casa del mamo o del hombre, su tejido nos muestra una figura en forma vertical. Algo muy importante también que cabe anotar es que la casa del hombre tiene dos puertas, ¿sí? Una que va en dirección, siempre buscando la dirección donde nace el sol, y la otra que va en dirección opuesta, quiere decir donde se oculta el sol. Entonces, hoy en día, las culturas indígenas, las familias del común y corriente construyen sus casas con paredes de barro y también se pueden llegar a diferenciar de una cultura a la otra. Por ejemplo, los Kogis construyen sus casas con techos cuadrados. Los arhuacos, algunos también construyen sus casas con techos cuadrados, paredes de piedras, obviamente, pues dependiendo al nivel de altitud en la que se encuentran ubicados. So, talking about the houses, here we have two houses that are pretty peculiar, considering that they are not just traditional, but they are the ones of the leader, the mamo, and his wife. We can see a big difference with other houses, especially in the texture that is used to cover the walls. For example, in the case of the house of the wife, we can see that this texture is doing like this. So it's kind of a vertical way. See? Whereas in the house of the mamo, we have a different kind of texture. We have a different kind of texture. So it's possible to notice with the two houses, two different kind of paths. In both cases, we're talking about, just one second, we're talking about a kind of cane, a particular kind of cane that is called caña brava or caña boba, depending on the region of Sierra Nevada. Another very important thing to notice is that the number of doors that the house of the mamo has is different from the number of doors of the house of his wife. So in the house of the mamo, we have two doors, one that is facing east and one that is facing west. So one is sunset and one is sunrise. Whereas in the wife house, we just have one door, and that's all. Okay.
Bueno, aquí también podríamos decir de que alrededor de estas casas se encuentran algunos tipos de plantaciones que actualmente utilizan las culturas indígenas como plantaciones de banano, plantaciones de malanga, son tipos de, la malanga es un tubérculo que hace parte de la dieta alimenticia de las culturas indígenas y que para ellos es muy importante este producto, este tipo de alimento, ¿sí? Como podemos apreciar allí, la malanga. Y en sí, un gran sinnúmero de variedad de alimentos que son cultivados por la cultura. Bueno, so here, just on one side of the house, we can notice another very important thing. Here we can see some cultivation, some growings of different plants, tuberculous, like malanga, for example, the one you can see over here, banana, plantain, and other kind of plants that are very important, fruits, papaya, guayaba, and so on, and also coca plants. Here we see a guava tree, for example, and also coca that is very important for native communities from a traditional point of view. So this is something you will always see close to houses and in native farms so around Sierra Nevada. Ahora vamos a pasar al último sector, que es conocido como el sector Maecha, para finalizar con este recorrido. Now we're going to get to the last of the 4 sectors of the Lost City, which is known as Maecha sector, in order to conclude our virtual visit to the Lost City. Yeah, bueno, en este sector podemos hablarles un poco, digamos, nos muestra allí la ingeniería y la arquitectura de este lugar. Nos puede decir de que fue habitado por una familia muy importante en la sociedad de la cultura, ¿sí? Esto podremos darle una afirmación, ya que en este lugar, en una de las terrazas, se llegó a encontrar una huaca, ¿sí? Que estaba conformada por 87 figuras de oro. Eso es bastante grande, por lo tanto, podemos decir de que la familia que ocupaba este espacio de la ciudad, este lugar de la ciudad perdida, sin lugar a duda ocupaba un lugar importante en la sociedad. También podremos hablar de una piedra que sobresale en la ciudad perdida, es un metate bastante grande, ¿ya? Este que vemos aquí. Bueno, según arqueólogos y antropólogos, este metate no pertenece a esta zona. Parece ser de que el metate fue traído desde las partes bajas, de las partes costeras. Vaya, es sorprendente saber de que alguien que tenía bastante poder, digamos, en la sociedad, dentro de la cultura, para mandar a traer desde la costa un artefacto tan pesado y de este tamaño. Es impresionante. Pero eso es lo que nos afirman los arqueólogos y antropólogos, ya que se hicieron estudios del tipo de piedra del que está hecho este metate. Entonces, pues nada. Finalizamos aquí este City Tour, este tour virtual. Espero haya sido de su agrado y pues sin más preámbulos y muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos a sus preguntas. So we're now in the 4th and last sector of the archaeological site called Maecha sector by the name of the archaeologists José Luis Maecha and Ana María Groth de Maecha, who were in charge of the restoration of this part. It's a very important part for what was encountered in this sector, considering that a huaca, so a clay pot, a clay coffin was found here containing more than 80 golden pieces. So it means a very high ranking in Tairona society, probably.
And what's interesting, what makes us understand a little bit of this power is also a stone we can find over here. Metates are grinding stones that are pretty common in all the archaeological sites, but this one is a bit different, more than a bit. For what we know by studies that were performed on it, this stone was brought from the coast. This makes us understand that there was someone living in this sector with sufficient power in order to order someone else to bring in such a big and such a heavy stone from so far away. So we're now giving an end to this virtual tour. We hope you enjoyed it. It's the second one, as we were saying at the beginning, so we're learning on the go. But we really hope you enjoyed it, and we're now open to answer to your questions. So thank you very much for your attention. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuánto tiempo gobierna un mamo? ¿Cuál es la preparación para ser escogido en las comunidades? ¿Hay jerarquía de mamo entre las comunidades? Esa es una. Sí. ¿En dónde fue? Excelente, señor Marrón, excelente. Gracias, Javier, gracias. Muchas gracias. Bueno, eso es lo de moda ahora. Un Gracias. excelente traductor ahí como el señor Poloni. Muchas gracias. Estamos mirando las preguntas acá en el chat. Bueno. Una pregunta es, ¿dónde fue a tener las piezas de oro descubiertas por los vaqueros? Entonces, ¿dónde se encuentran? Acá Misael dice, Mercado Negro y museos de Santa Marta, Bogotá y otros en el extranjero. Muchas gracias, Misael. Gracias, Misael, por la intervención. So the question was, where are the golden pieces that were found by Vaqueros? And the answer by Misael, which is a guide, a colleague that is here with us, is... Compañero Marrón, excelente recorrido. Muchas gracias. And the answer was, well, most of the golden pieces are in Santa Marta and Bogotá museums of gold, and others in other museums or private collections in foreign countries. Bueno, la pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo gobierno más? Ajá, ahí está. Sí, pues. Ok, bueno, a la pregunta de cuánto tiempo gobierna un mamo, ¿cuál es la preparación para ser escogido en las comunidades? Bueno, a ver. El tiempo para gobernar un mamo es desde que inicia su mandato hasta que realmente pues fallece. La selección de un mamo no se hace de manera por voto popular. Las tradiciones indígenas muchas veces puede ser heredado por el padre, o sea, un ejemplo, si yo soy un mamo, preferiría que mi primer hijo varón fuese quien me suplantara una vez que ya yo no estuviera. Pero de hecho la preparación del mamo no es un trabajo bastante fácil, es un trabajo muy largo, bastante complicado, ya que para la preparación o finalmente llegar a ser un mamo puede tardar hasta en 35 o 40 años de preparación. Lo digo porque afortunadamente pues he tenido la oportunidad de convivir por mucho tiempo con las comunidades, de irme a convivir con ellos por semanas, de hecho, y pues es lo que ellos me han enseñado, me han transmitido esta información. También puede ser cualquier hijo de cualquier mujer, o sea, no precisamente debe ser el hijo del mamo, también puede ser el hijo de cualquier mujer común y corriente, pero obviamente siempre y cuando el mamo vea a este pequeño niño, puede como adivinar, decir de que él en un futuro podría ser un excelente mamo. Falta ver si al final el niño cuando crezca y deje su etapa de adolescencia y entre en la etapa adulta, que es cuando reciben el foro, decida también o quiera
tomar esa responsabilidad de estudiar para ser un mamo y si finalmente le gustaría ser un mamo. No es fácil. So, how much is a mom, for how long is a mamo in charge? First question. Well, a mamo is in charge from when he starts to be a mamo, and I'm going to explain you why and when, and till the moment in which he dies. Okay, so which is the process in order to be chosen in the community? Well, in some cases, it is by heritage. So, for example, if I am a mamo, I can choose the first son, so the first male that is born, and I can choose to train him to become a mamo. This is a very long process divided into different phases. Sometimes in order to be able to start guiding the community, it may take 35, 40 years. And Jose says that because he knows very well the communities. He saw knew a lot of mamos and asked questions to them in order to know how it actually works. And it doesn't mean that if you are not born from a mamo, then you cannot be a mamo too. Whatever kid that was born from someone else that is part of the community may be chosen by the mamo. So it can be presented to the mamo may train him, but then the child, when passing to the adult age, should prove to be able to have all the skills that are required in order to become a good leader for its community. So it's very complicated. It's a different process, and as Jose underlines, it's not by vote at all. It's always chosen by the mamo, who guesses and tries to understand if a kid can be the next leader or not. Espero que le hayamos contestado al señor Carlos. ¿Hay más preguntas por parte de Claire? ¿Qué tanto acceso y educación los niños y jóvenes y escuelas de primaria? Pero nos está hablando de los niños indígenas, no sé, Sí, no especifica de quién. Sí, me imagino. O hablemos de indígenas y también de campesinos. Ok, bueno, sí. Completo. A ver, digamos, en la parte rural de los campesinos, sí, de hecho, en nuestras comunidades indígenas, el corredor turístico de la Ciudad Perdida, pues contamos con unos centros educativos en el pueblo del Mamey, más conocido como Machete Pelao. Allí contamos con una infraestructura bastante grande. Es un internado donde los niños que no tienen, digamos, la facilidad de ir y venir cada día, pues pueden alojarse y cuentan con la alimentación adecuada estos niños de los campesinos. A ver, lamentablemente, hablando un poco de las comunidades indígenas, ya este tema sí es un poco más complejo, es un poco más difícil. En el sector del sendero, el corredor turístico de Ciudad Perdida, la población indígena que tenemos allí, que es conocida por muchos de nosotros, del gremio, el pueblo allí, Mutanchi, no cuenta con un centro educativo. Es una tristeza decirlo, pero sí puedo dar certeza de que en muchos pueblos indígenas, como por ejemplo en Chivilongui, en Aulegui, en Gotselli, en fin, en muchos pueblos indígenas que se encuentran ubicados en diferentes sectores de la Sierra Nevada, sí cuentan con un centro educativo. De hecho, cuentan con una muy buena infraestructura, con buenas tecnologías, con internet, porque me consta, porque he estado allí en esas comunidades. Y sí, es sorprendente el nivel educativo que tienen allí y todas las facilidades y acceso en la que tienen estos niños indígenas. De hecho, pues es agradable de ver chévere que estos niños tengan la oportunidad de educarse también. So, another question is considering education in native communities.
So, and also in farming communities. Well, considering farming communities in particular, in the lower part of the trail, so in Machete Pelao, in the region known as Mamey, there is a school, there is another school further up, and the school in Mamey, for example, has a dorm as well, so that kids may stay there during all the week, and then when the classes are over, in the weekend, they can go back to their family. In native communities, things are a little bit different because, for example, well, there are many villages like the one we passed by on the trek to the Lost City, which is called Mutanshi, that doesn't have a school. There are several other native towns around Sierra Nevada that actually do. We made some examples like Chimirongo, like Otseji, and so on. So they have very good infrastructures, and they have even access to the internet. They are well equipped. They have teachers that sometimes are part of the same community or know very well how to deal with native communities too. So even if the access for, let's say, a Western or traditional education is difficult in some parts of the mountains, a lot of work has been already done in others. So there is still a lot to do, but this is basically how it works for the moment. Acá había otra pregunta de Ocaminos. Hay otra pregunta que es que si los indígenas son sí descendientes de Oterones, y otra que es cuántas familias viven. Bueno, a ver, vamos a la pregunta de Carlos. Tengo una adicional. ¿Cuántos caminos existen para llegar a Teyuna? Bueno, de hecho, para llegar a la ciudad perdida, en la actualidad solamente contamos con uno que está, bueno, ahorita con el tema de la pandemia, pues sabemos que no se puede acceder allá. Es el camino del Mamey, ¿sí? Pero realmente el primer sendero con el cual se inició la visita a la ciudad perdida fue el camino de la Tagua, iniciando por Minca, ¿sí? Muchos sabemos dónde se encuentra ubicado Minca, pero con el tiempo, pues lamentablemente las comunidades indígenas, no las campesinas, sino las indígenas de este sector, deciden de cerrarnos el sendero, el paso allí. Pues de hecho, yo fui uno de los últimos guías que tuvimos acceso al sendero de la Tagua en compañía de nuestro colega y amigo Edwin Rey, que fue con un grupo de estudiantes bastante grande, 92 estudiantes. No me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, qué bonito recordarlo. Entonces, pues sí, tenemos 2 senderos realmente, pero uno habilitado en la actualidad. Okay, so the question is, how many trails are there to get to the Lost City? I think there are 2, but only one is opened. This was the question. Well, at the moment, due to, well, there was just one opened, the one from Machete Pelao. And in this moment, due to COVID-19, of course, there are no trails opened. But at the beginning, the very first trail that was used is the one from La Tagua, a sector that is upper from Minca. It's a very long trail that has been closed due to the relationship with the native communities that live on that part of the mountains. So there was no problems with the farmers. It was a problem with native communities. And as Jose says, it's always good to remember the last time he was passing by that trail, which was some years ago. He says he doesn't remember exactly the date, but it was with another guy that is called Edmile, and with a very big group of students, like 92 students. And he says that it was, it's always good to remember. Like, so yeah, this is the situation. At the moment, no trail is opened. Very soon, we hope the trail from Machete Pelao is going to be opened again. Si tiene con certeza que los indígenas son descendientes directos de los Oterones. Sí. Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta por parte del señor Alex McLean. Hola, teacher. A ver, certeza, eso sería bastante difícil yo decirle sí.
¿sí? Porque de hecho todavía no conocemos dónde está enterrado el último Tairona, ¿sí? Como para tomar pruebas de ADN de este señor, ¿sí? El último Tairona, y hacer unas pruebas con los actuales indígenas que tenemos en la Sierra Nevada. Pero la información que todo el tiempo hemos tenido es de que las culturas Kogi, sobre todo estas culturas, son las, digamos, las más cercanas, las más que siempre nos han hecho saber, y lo que conocemos de estas culturas es que ellos afirman ser descendientes de estas culturas taironas. Pero, vuelvo y le repito, pues bastante difícil si fuera fácil encontrar dónde murió el último Tairona, ir a recuperar sus restos, huesos y no sé, y hacer un estudio científico bien profundizado para saber si realmente lo que nos dicen estas culturas actuales que tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, los Kogi, que dicen ser y aseguran de que son indígenas descendientes de los Taironas, pues, pero es lo que puedo decirle con respecto a su pregunta. So the question is, are we sure that natives that nowadays live here in the mountains are descendants, direct descendants of the Taironas? Well, it's difficult to state. It's difficult to state because the only way to be sure would be to be analyzing the DNA of the last Tairona. But since we don't know who the last Tairona was or where he was buried, in case there was a last one, we cannot make a proper study in order to state, judging from the DNA of communities that live nowadays in Sierra Nevada, if they are similar, if they are related in some way. What we know is that Kogi community consider itself to be direct descendants, and is direct descendant of Tairona culture, and is the most traditional one. On the other hand, all communities consider themselves to be descendants of Taironas. Still, in particular, we talk about the Kogis, so the most traditional communities. Again, it will be necessary to make a huge research and a huge study in order to be stating with precision that all communities are descendants of the Taironas. And in this moment, we cannot. We can just rely on studies. Studies that were performed, for example, by Gerardo Leche Dolmatov on his book on the Kogis. ¿Cuántas familias viven? Bueno, vamos a contestar estas últimas preguntas, que son: ¿cuántas familias viven en la parte alta y aproximadamente cuántos niños y jóvenes hay? ¿Y qué significado tienen sus artesanías? Bueno, ahora vamos con Claret. ¿Cuántas familias viven? A ver, tenemos, hace mucho tiempo se hizo en el 2017, si mal no estoy, se hizo un censo de todo el número de familias que habían en la ciudad, en la Sierra Nevada, y superaban aproximadamente los 32,000 habitantes indígenas. Pero este número, esta cifra, era, digamos, con todas las 4 culturas indígenas que habitan la Sierra Nevada. Llámese arhuacos, cogis, taironas y huiguas. Arhuacos, cogis, huiguas y cancuamos, ¿sí? Entonces, ese fue un censo que se hizo en la Sierra Nevada en el 2017 aproximadamente, y la población indígena que habían en la sierra, pues, era de este número, aproximadamente unos 32,000 indígenas. Debe ser ahorita mismo, en la actualidad, un poco más. Decirte con exactitud, tenemos tantas familias en el sendero, es bastante difícil, porque estas culturas indígenas, pues, son un poco seminómadas, por lo tanto, siempre se están moviendo de un lugar a otro. A veces tenemos entre 60, 80, llegamos a tener hasta más de 100, pero nunca todo el tiempo tenemos un número estable. Entonces siempre se están moviendo de un lado a otro, porque esa es su forma de vida. Eso es lo que se identifican como cultura, son seminómadas, y por lo tanto, pues, Y tiene una cantidad de niños. Y pues al no tener el DirecTV, la internet, pues
la procreación es bastante grande. Sí, la verdad que sí. So it's difficult to state. And the question is, how many families live in the upper part of the mountains, and approximately how many kids or young people are there in native communities? It's difficult to state. Well, there are censuses that are performed every now and then, like the one in 2018. So it was possible to count people that belong to the 4 tribes, Kogi, Wiwa, Arhuaco, and Cancuamo. With that last census, number stated about 32,000 people. But it's always difficult to count everyone, of course. And the other fact is that native population is semi-nomad, so they tend to move a lot to start farming in new places, to build new farms, and to move around. So since they are semi-nomads, then it's very difficult to state how many are there in a specific sector in particular. The other thing that is good to underline is that, as Marlon says, since they don't have a TV or other entertainment, so they tend to make a lot of kids, which makes even more difficult to state how many are there. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Qué significado tienen las artesanías y tejidos? A ver, como todas culturas indígenas, sus artesanías siempre tienen un significado. De hecho, desde el inicio de la extracción de las fibras para elaborar, por ejemplo, sus mochilas, ¿sí? Todo eso tiene un significado. Aquí podemos ver la mochilita, aunque viejita, pero es original, ¿sí? De nuestro amigo Marco. Pues estos tienen obviamente un significado especial, porque aquí es donde está el inicio de algo muy importante, y es el inicio de la vida, el inicio de donde parte la mujer, por ejemplo, de dejar atrás la adolescencia, de entrar a la etapa de madurez, la etapa adulta. También las líneas que elaboran las mujeres en los tejidos, en las mochilas, tienen un significado. Algunas tienen, por ejemplo, esas líneas que van como en forma de escaleritas, le llaman los pensamientos del hombre, están los pensamientos de la mujer. El hombre como tal, pues plasma sus pensamientos en el poporo. Ya muchos de ustedes sabrán lo que es un poporo. Pero la mujer plasma sus pensamientos en sus tejidos, en las mochilas. De hecho, la mujer indígena, arhuaca, sus trajes típicos es muy diferente al de la mujer Kogi o Wiwa o Cancuamo, porque de hecho cada traje típico es diferente, cada vestidura es diferente. Siempre son blancos, la mayoría de todo esto pues obviamente son blancos, aunque los cancuamos han cambiado mucho también, digamos, esa parte de la tradición. Pero, por ejemplo, la mujer Kogi lleva siempre un cinturón de color blanco, tejido también de hilo o de cotton. La mujer Wiwa lleva su cinturón de color rojo, que representa también algo muy especial, espiritual para la cultura, la mujer. Y pues la mujer arhuaca, pues su cinturón va tejido de diferentes colores. Algunas figuras que colocan en los tejidos representan, digamos, la jerarquía a la que pertenecen dentro de la sociedad o a la familia que pertenecen en sí. Pero sí, tienen de hecho un valor muy especial, un valor muy significativo. Como les dije al principio, el inicio de la vida, que es muy importante, la parte espiritual, el pensamiento del hombre, todas estas cosas. So, answering to the last question, which is the meaning of the handicrafts and the bags and so on? Well, there is always a meaning to all the handicrafts and all the production that is performed by natives in Sierra Nevada. Usually it's a symbol of something. In the case, for example, of bags,
even all the process in order to make a bag like this one, which is in a natural fiber called fique, which is an old one, but anyway, there's always a very important meaning. In the case of the bags, for example, when a young lady starts to make a bag, is exactly the moment in which she passes from her young age to an adult age. So it's the moment in which she is given the tools in order to be able to weave the bags. And bags may have maybe in different kind of materials, like this is in fique. There are in Arhuaco communities bags in wool, for example, with a lot of different figures on them, cotton, and so on. Even the way people dress in the communities is different with different kind of materials, and everything has its own meaning. Considering, for example, women, Kogi women tend to use a belt that is made in cotton and is white. Wiwa women tend to have a belt that is red. Okay? And Arhuaco women may have different kinds of belt, but the belts, all the accessories they may use, the necklaces, and also the figures on the bags always have different meanings. Sometimes it represents, for example, the thoughts of the men, the thoughts of the women, and they may represent some particular aspect or some particular element in nature. In case of the Arhuacos, exactly the same. Or they may represent the family or the social status of the family the person belongs to. So in everything, there is always a meaning. In the case of the bag is also a meaning of the beginning of life in the community, in the case of women, because it's when they receive the tools to weave the bags that they become active part of the community. They may get married, and so on. So everything a symbolic meaning in handicrafts, bags, and all the production. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Estoy muy feliz de decirles que, pues, nuestra visita virtual a Ciudad Perdida, la segunda, termina acá. Entonces, mucho cuidado en bajar las escaleras, por favor, porque están resbalosas. Y ha sido un placer, muchas gracias por la atención y gracias por parte mía, pues Marco Pollone, José Francisco Aguilar y todo el equipo de Magic Tour. Entonces, esperamos los que ya conocen Ciudad Perdida que vuelvan pronto y los que no conocen, pues que también vengan a acompañarlos que vuelven. Que se animen, que se animen. Claro, así es. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, excelente actividad del parte del profe Ale, muy bueno. Gracias, profe. Súper chévere. Gracias, profe. So, well, the virtual visit to the archaeological site of the Lost City is over. So, thank you very much for the attention. Just pay attention while going down the stairs because they can be slippery. In behalf of myself, Marco Pollone, Jose Francisco Aguilar, and all the team of Magic Tours, it was a pleasure to be with you guys. And we hope that people that have already been to the archaeological site will come back very soon, and people that have not been there may come and visit at the site. So thank you very much for the attention and big hugs. Saludos. Me preguntan por acá que cuánto va a costar el tour cuando se llega a la apertura de Ciudad Perdida. ¿Será el mismo precio o habrá un valor, un incremento del valor que ya se venía manejando? Esas son cuestiones que no sabemos. Y yo, o sea, me imagino que algo cambiará porque el público inicialmente va a ser distinto. Y me acuerdo que va a ser sobre todo nacional. Y para el turista nacional va a ser difícil pagar este precio. O sea, lo que pienso yo, mi opinión no es la opinión de Magic Tour o de un operador, sino yo veo las cosas pues desde afuera y es lo que creo, sinceramente. Sí, de hecho yo creo que pues todos los que, bueno, algunos de los que estamos acá en línea, que se encuentran con nosotros conectados, pues escuchamos hoy al profesor Diego León, pues no es nada fácil todo lo que estamos pasando, pero esperemos que todo se
realice de la mejor manera y que finalmente todos podamos, digamos, pues, volver a nuestras actividades. Y bueno, los precios y eso, pues, no sabemos. Esperemos que se mantengan por lo menos y para que así pues la gente pueda volver o quiera llegar y tener esta experiencia, y no solamente la de Ciudad Perdida, sino la de todos los sitios de interés que tenemos aquí en el Magdalena, en Sí, Colombia en general. Le dejo un regalito que es Sí. la piedra del sapo. Con la piedra del sapo. Con la piedra del sapo finalizamos, vale. Arriba de Saludos. aquí. Saludos. Muy bien. Espérate. Yo voy a hacerla acá.